Buenas noches, sonámbulos. En esta ocasión les traigo una historia que se titula El Nahual en la cárcel. Espero y sea de su agrado. Hace algunos años trabajaba en la cárcel estatal. En comparación con otros centros penitenciarios, los reclusos no eran tan problemáticos. Siempre habían problemas o algún tipo de disturbio, generalmente por conflictos entre prisioneros. Aún así, desde que comencé a trabajar ahí, no hubo motines hasta ese momento. Teníamos todo en un estricto control. Ya teníamos en cuenta quiénes eran los reclusos más violentos, los más problemáticos, los que si bien no causaban disturbios siempre solían cometer alguna infracción. Por otra parte, sabíamos también quiénes estaban simplemente cumpliendo la condena esperando a que pasaran los años. El 13 de octubre llegó un recluso que lo cambiaría todo. Quisiera dar su nombre, pero estaría violando varias normas. El sujeto había llegado esposado. Se trataba de un hombre moreno de 33 años. Llegó con el torso desnudo y descalzo. Llevaba puesto un pantalón de jeans sin ropa interior. Había sido arrestado completamente desnudo, y el personal que lo atrapó consiguió esa prenda, aunque sea para realizar su traslado de una forma digna. Aún recuerdo su mirada hostil. Poseía unos ojos color café amenazantes. Una vez que te miraba a los ojos, no te quitaba la vista hasta que uno lo hiciera. Aquel sujeto tenía gotas de sangre en su boca y hasta llegar a su abdomen. Había sido arrestado por alterar el orden público y atacar a una familia. Explicaron que se había lanzado hacia un hombre y había mordido su brazo de manera salvaje. Según me explicó un cabo, dio demasiado trabajo lograr reducirlo y esposarlo. Se ejecutaron los procedimientos de rutina, se le tomaron las huellas dactilares y una fotografía. El recluso no hablaba ni una sola palabra. Era difícil saber si no nos entendía o solo se negaba a hacerlo. Él se mostraba serio, parecía mantener la guardia constante, aunque no realizara ningún tipo de movimiento sospechoso. Luego de intentar tomarle la declaración, fue llevado esposado hasta la celda individual. No queríamos colocarlo con otros reclusos por seguridad. No teníamos ni idea de cómo reaccionaría. En esa sección había una serie de celdas individuales y pequeñas a lo largo del pasillo. 34 celdas del lado izquierdo y otras 34 del lado derecho. Luego de unos minutos se escuchaban los comentarios y las risas de los demás reclusos. Era normal ese recibimiento entre ellos. Después de 30 minutos de que lo dejábamos en su celda, uno de los reclusos comenzó a gritar desesperado. Acudimos 4 oficiales al instante sin entender qué sucedía. El recluso que gritaba era uno de los que estaba frente al sujeto que les hablaba. Este hombre rogaba por su vida, que lo sacáramos de ahí. No lo reconocía, era un sujeto difícil de intimidar que llevaba ya 5 años de prisión. Intentábamos hablar con él, pero se sujetaba de las rejas mientras las sacudía. Había empezado a llorar, solo decir que por su vida lo saquen de ahí. Notamos que miraba hacia el frente, directo al recluso que recién habíamos traído. El recluso nuevo estaba sentado en el suelo, miraba fijamente al sujeto que gritaba. Luego de prestarle la atención, noté que no parpadeaba. Pasé mi mano por su campo visual y no reaccionó. Seguía mirando al frente sin quitarle la vista al otro sujeto. Mis compañeros tomaron medidas para que se calmara. Nos miramos entre nosotros sin entender nada. Uno de mis colegas comenzó a chasquear sus dedos frente al nuevo recluso. Este seguía absorto. En un momento dirigió la mirada a mi compañero y le gritó de la forma salvaje. 2 de mis compañeros soltaron del susto. A mí no me tomó tan de sorpresa, ya que le tenía los ojos de encima. Luego el recluso de enfrente nos advirtió que el nuevo nos iba a matar a todos. La mayoría de los presidiarios comenzaron a alborotarse solamente para fomentar el disturbio. No sabíamos si tomar en serio al otro presidiario. No parecía estar jugando, estaba en pánico. Llamé al médico de turno para que lo revisara mientras uno de mis compañeros se dirigió al nuevo. Comenzó a amenazarle de distintas cosas que le haría si se buscaban problemas. Algo extraño sacó de su brazo por la celda a gran velocidad.
Tomó del brazo a mi compañero y lo jaló hacia adentro como si quisiera ingresarlo entre las rejas. Recuerdo el sonido de su rostro chocando contra los barrotes hasta el día de hoy. Él trataba de liberarse, pero no lo lograba, así que sin pensarlo saqué mi arma de reglamento y disparé en la pierna del recluso, pero no reaccionó, seguía teniendo a mi compañero fuertemente sujetado. Volví a disparar en su pie, así logré que perdiera el equilibrio y cayera. El silencio gobernó el pasillo. Algunos de los presos vieron lo que sucedió. Nadie se atrevió a emitir sonido alguno. Nos apartamos de él rápidamente. Noté algo que llamó mucho mi atención en su mirada. Recordaba que sus ojos eran cafés, pero en ese momento eran de un extraño tono miel. Luego de algunos minutos el médico revisó al recluso que estaba en el ataque de pánico. Nos explicó que era una simple crisis de nervios. Luego le pedimos que revisara al nuevo. Se negó totalmente. El médico nos contó la conversación que tuvo con el recluso que atendió anteriormente. No quería exponerse sin las medidas correspondientes. Uno de mis compañeros se rió del médico. Lo trató de cobarde. Sin embargo, el oficial que fue atacado y yo lo comprendíamos. Debimos de reubicar al recluso que entró en pánico a otro sitio. Uno de mis compañeros se quedó transitando el pasillo durante algunas horas, solo para mantener presencia debido a los disturbios. Nos llamó por el equipo de radio con un extraño tono de voz. Sonaba impactado. Llegamos en pocos minutos. Él nos señaló la celda del nuevo. En voz baja, como si no quisiera que nos escuchara, nos dijo que pareció oír gruñidos en más de una ocasión. Otro de mis compañeros nos habló sobre leyendas de nahuales, sobre brujos que podían transformarse en animales cuando lo necesitaran. El recluso comenzó a gritar a quien contó la historia de una manera muy salvaje. Sacaba su brazo entre los barrotes con esperanzas de sujetarlo, aunque a distancia no era suficiente. Algunos de los reclusos comenzaron a ponerse nerviosos. El extraño se veía fuera de sí. Comenzó a aventar su cuerpo contra las rejas sin parar. Lo observamos con atención. Entendíamos en ese momento que no había manera de que lo derribaran las rejas. Luego comenzó a emitir un sonido gutural. Apoyó sus manos en las rejas y comenzó a hacer fuerza como para poder abrirlas. Su rostro se enrojecía por el esfuerzo y notamos cómo levemente logró deformar los barrotes. Sentíamos que la situación se nos iba de las manos. Teníamos a un recluso con 2 heridas de bala en su pierna que se mantenía implacable y nos estaba demostrando una fuerza fuera de lo común. Llamamos a nuestros superiores al considerar aquello una situación anormal. Los reclusos nuevamente se alborotaron. Ahora estaban alterados por el temor que sentían. Vigilando al recluso por varios minutos, este comenzó a caminar en círculos usando 4 extremidades como si fuera un puerco. Realizaba un sonido que no encuentro de manera de describir. Su garganta emitía algún sonido grave, de tal forma que hasta a mí me dolía la garganta al imaginar su esfuerzo. Luego notamos con las venas de sus brazos se remarcaron, y al prestar atención lográbamos oír el sonido de sus articulaciones y huesos. Lo que era inconfundible era como las vértebras de su columna comenzaron a sobresalir de manera evidente. Nuestros superiores llegaron de mal humor, ya que estaban durmiendo y lo habíamos despertado. Observó al sujeto y le restó importancia. Nos dijo que según él solo estaba llamando la atención, que solo era un loco o fingía. Luego nos ordenó retirarnos porque creía que mientras más atención le diéramos sería peor. Estábamos seguros de que nuestro superior subestimaba la situación. Le mostramos los barrotes forzados, aunque fuera muy poco, era demasiada la fuerza necesaria. Se dio media vuelta y se retiró. Nos prohibió volver a molestarlo con ese tema. Ya me sentía intranquilo. De todas maneras, sabía que a entender sus heridas, pero ninguno de nosotros se atrevía a ingresar a la celda y reducirlo. Deberíamos de usar tranquilizante para poder aislarlo con seguridad, pero nuestro superior ya nos había ordenado dejar el asunto de lado. Teníamos que algo sucediera. Luego de algunos minutos me mantuve atento a él. No había dejado de caminar en círculos. En un momento me observaba los ojos y se quedó inmóvil. Lanzó un gruñido feroz y el foco de la luz que estaba encima de mí explotó. Se generó un apagón en todo el pasillo. Yo huí por instinto. El nahual comenzó a aullar mientras que los reclusos gritaban aterrados.
Algunos de mis compañeros llegaron y me hablaron. No comprendía qué decían. Estaban tan aterrado que por un momento perdí la noción de todo. Escuchamos a uno de los presos gritar más fuerte que los demás. Pedí ayuda. Entramos en el pasillo a oscuras usando nuestras linternas de bolsillo. Logré ver una masa oscura moverse entre las sombras. Desapareció casi al instante. Luego escuchamos el sonido de algunas piedras. Al apuntar con las linternas vimos la oreja en la celda del recluso separado de la pared desde el costado. Al buscar hacia todas partes, otro de los reclusos yacía muerto en otra reja. Tenía un brazo fuera en una posición imposible. Su hombro estaba dislocado. Observando con atención notamos su ropa rasgada y su cuello cercenado. La luz regresó mientras asimilábamos lo que había sucedido. No encontramos nunca rastro del recluso. Tampoco se elaboró orden de captura. Todo quedó en que había escapado por las malas condiciones de la celda y que por ello logró forzar la reja. El resto de los reclusos confirmaron que un nahual había escapado de su celda y atacó al primero con el que se cruzó, pero los testimonios de los reclusos fueron ignorados por las autoridades. Apóyenos dejando un comentario de qué les pareció y en qué podemos mejorar, para que así en nuestros próximos videos sean más agradables para ustedes. Y no olviden dejar su me gusta.